¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Nos encontramos aquí una vez más en este espacio de Al Abrigo de Su Gracia. Su hermano y amigo Sergio Pérez saludándoles desde la Ciudad de México para todos los hermanos y amigos que siguen esta transmisión en este canal en esta ocasión. Que Dios les bendiga mucho. Gracias por estar aquí. En este día, en esta entrega, quisiera hacer una reflexión acerca de lo que es el servicio y de lo que es la música cristiana. Y quisiera tocar el tema de la música porque definitivamente la música juega un papel predominante en la vida humana, en la vida de cualquier persona. Por supuesto, muchos de nosotros antes de conocer a Cristo, antes de iniciar una relación con Dios, por supuesto que teníamos tal vez ciertos gustos musicales, cierta inclinación a ciertos grupos, a ciertos ritmos. Y una vez que conocimos al Señor y una vez que iniciamos una relación con Dios, por supuesto que también conocimos la música, pero cristiana. La música es algo que, al igual que el ser humano, al igual que todas las cosas que podemos ver, que las cosas que existen y que fueron creadas por el Dios Todopoderoso, la música, de igual manera, es un elemento que tuvo su origen en el cielo. No es algo que es creado por los hombres meramente, sino que es algo que viene de los cielos también. Lo que podemos ver nosotros en la tierra, la creación, el universo, etcétera, pero sobre todo cuando analizamos y podemos ver a través de las escrituras el plan de salvación y todo lo que Dios nos ha mostrado y dado a conocer, lo que vemos y lo que conocemos de la Escritura y lo que podemos ver palpable en la iglesia de Cristo, en las obras que la iglesia tiene que llevar a cabo. Todo ello de alguna manera es un reflejo de lo que hay en el cielo, de lo que hay allá arriba. No vamos a entrar en esos detalles. Pero de igual manera la música es algo que, reitero, se da en los cielos, en la eternidad. Y cuyo propósito de la música en el cielo es dar gloria, honra, honor, reconocimiento, pero sobre todo adoración a Dios, al Dios eterno. Y como lo dije en un principio, la música juega un papel predominante, esencial, vital en la vida de los hombres, puesto que la música, de alguna manera, por supuesto que se mueve en la esfera de los sentimientos, en la esfera sobre todo de las emociones. Y a veces predispone estados de ánimo, inclusive, la música. Porque la música está entrelazada con circunstancias, con momentos, con eventos, con situaciones especiales, momentos buenos, bonitos, o difíciles también, o momentos de preparación, etc. No vamos a hacer un estudio de la música como tal, pero sí lo que quiero decir es que, por supuesto que la música es una parte esencial en la vida humana, y de igual manera dentro de la vida de la iglesia y de lo que tiene que ver con su devocional y con el aspecto de la liturgia o del servicio cristiano. No quiero decir que la música es adoración meramente, o que necesitamos música para adorar a Dios. No necesariamente podemos adorar sin música. De hecho, nosotros mismos podemos crear melodía, sonidos con melodía y ritmo con nuestra propia voz, con nuestra propia garganta. Pero el punto es que efectivamente utilizamos la música
para adorar a Dios, para expresar a Dios, para manifestarle a Dios, para manifestarle adoración, alabanza, reconocimiento, honor, señorío, gratitud, a través del canto, a través de los instrumentos musicales. Porque esto es algo que el mismo Dios dio al hombre. Al inicio de los tiempos, posteriormente, vemos muchos pasajes en donde hay escenas en donde la música juega un papel importante para la alabanza y la adoración, inclusive en el tiempo de Moisés en el tabernáculo y también en el tiempo del templo de Jerusalén. De hecho, había en el Antiguo Pacto, podemos ver cómo una de las 12 tribus, la tribu de Leví, fue una tribu apartada para ministrar a Dios en diferentes ámbitos. De hecho, el sacerdocio justamente fue entregado a esta tribu, la tribu de Leví. Pero no solamente los sacerdotes llevaban a cabo una función el ordenamiento y la purificación del pueblo y los sacrificios, etcétera, no, sino que también estaban a cargo de la parte de la alabanza y de la adoración a través de instrumentos. De hecho, los levitas recibían, o bien era una tribu que no tenía herencia en la tierra que Dios les dio, la tierra prometida, porque su herencia es Dios, o Dios se lo manifestó, que Él era su herencia, y que propiamente todo el pueblo contribuiría a través de los diezmos y de las primicias para poder sostener a esta tribu que estaba consagrada, apartada para el servicio a Dios y para ministrar a Dios. Ahora bien, cuando hablamos de este tiempo, tenemos que entender que la Escritura nos habla de dos pactos, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. No quisiera entrar en la cuestión o la disyuntiva de por qué pacto y por qué testamento, ¿no? Lo correcto, o propiamente mejor dicho, es pacto. El Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Por supuesto que cuando hablamos del Nuevo y Antiguo Pacto, esto se refiere a que cuando hablamos de un nuevo pacto, significa que el Antiguo Pacto perdió vigencia, perdió de alguna manera la valía, y me estoy refiriendo en el sentido de que uno no es que censure al otro, sino que simplemente uno supera al otro, y que cuando hablamos del Antiguo Pacto y las ordenanzas del Antiguo Pacto, y la ordenanza que Dios dio en el Antiguo Pacto, por supuesto que tiene un traslado al Nuevo Pacto, en su forma moral, principalmente en su forma moral, pero no en sus formas del servicio sacerdotal que llevaban a cabo, en este caso, los levitas. Esta tribu de Israel, encargada de ministrar a Dios, reitero, a través de los sacrificios, a través de la alabanza, a través de ministrar al pueblo, y que justamente el pueblo le sostenía. Entonces, el no entender y el no separar perfectamente el tiempo, las circunstancias y entender la dispensación, y cuando hablamos del pueblo de Israel es una cosa y la iglesia de Cristo es otra. Es un tema muy vasto. Siempre que tocamos cualquier tema siempre digo lo mismo, ¿verdad? Que es muy vasto, que es bastante. Tendríamos que explicar muchas cosas, no nos da tiempo. Pero lo que sí quiero decirles, hermanos amigos, es que no podemos trasladar la usanza sacerdotal y las prácticas del pueblo de Israel a la iglesia. No es bíblico, no es la manera y no es la forma. Si los primeros años de la iglesia neotestamentaria, una vez que Jesucristo resucitó y ascendió y se fue, y descendió el Espíritu Santo para investir a la iglesia de poder y autoridad y de guianza, etc., justamente el propósito era iniciar un tiempo diferente, una dispensación diferente
a lo que ya se conocía, puesto que ya Dios había dejado de tener solamente un pueblo, ahora pasaba a que el Evangelio se diera a conocer a todas las naciones, para que de esas naciones, todas las naciones, se hiciera un pueblo, el pueblo de Dios. Pero ya no un solo pueblo con una sola cultura, de una sola idiosincrasia, de un solo territorio. No, ya no. Eso terminó. Por supuesto que el pueblo de Israel tiene su lugar, tiene su tiempo en la escritura, y Dios tiene su trato y su programa para con ellos. Por supuesto que sí. Pero lo que quiero decir, hermanos amigos, es que hablando del tema de la música, hablando del tema de la alabanza y de la adoración, no podemos espiritualizar lo del antiguo pacto al nuevo pacto. Y de alguna manera, hoy cuando hablamos de la música cristiana, cuando hablamos de la alabanza y la adoración dentro de una iglesia local o de la iglesia de Cristo a nivel mundial, lo primero que se nos viene a la mente es justamente la palabra levita, la palabra salmista, y vienen estos calificativos haciendo este comparativo o este símil a estos hombres que ministraban en el templo o en el tabernáculo de Moisés, que ministraban a Dios a través de los instrumentos, a través del canto, y que de alguna manera hoy día queremos categorizar esas expresiones del antiguo pacto en el nuevo pacto. Y esto ha llevado o nos lleva justamente a tener una serie de situaciones en las que a veces se pierde el objetivo y se pierde inclusive los pies de la tierra. Porque entonces llevamos a las personas a hacerlas, a subirlas en un lugar que no deberían, a denominarlos como personas únicas, especiales, las consagradas para poder hacer eso, son los únicos escogidos. Porque eso es lo que ocurrió en el antiguo pacto, eso es lo que pasó con esta tribu, la tribu de Leví, que fueron los únicos, ellos y sus descendientes, que podrían ministrar en el tabernáculo, que podían ministrar en el templo, posteriormente en el templo, y eran los únicos que podían entrar en el lugar santo, en el lugar santísimo, el sumo sacerdote, y por supuesto llevar a cabo las ofrendas, los sacrificios, etcétera. Eran los únicos que podían encender, poner el incensario, poner los panes, etcétera. Los que usaban el lavacro, todo ello. Solamente ellos, nadie más. Había una prohibición para que cualquier otra persona lo hiciera. No podía hacerlo. Dios lo estableció de esa manera. Entonces, cuando trasladamos esta idea al Nuevo Testamento o al Nuevo Pacto, entonces transferimos la idea de personas escogidas por Dios para ministrarle en la alabanza y en la adoración con instrumentos, y de alguna manera estamos transfiriendo una idea que son los únicos, que son los especiales, porque son los elegidos por Dios. Y ya desde ahí, esto, desafortunadamente, el ministerio de alabanza y adoración en las iglesias se ha malinterpretado y se ha trastocado de tal manera que si se combina con el ego, que si se combina con el corazón, dice la Escritura que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces, esto pasa en cualquier ministerio, en cualquier servicio en la iglesia. Me refiero a ya sea el que es llamado a ser profeta, o evangelista, o maestro, o pastor, etcétera, cualquiera de los 5 ministerios, y están los dones de servicio, que de alguna manera esto les estamos haciendo sentir que son los escogidos únicos, ungidos de Dios, y que nadie más puede entrar en esa categoría o en ese llamado. Y eso no es así. No es lo que dice la Escritura. No nos habla de ello. Y menciono esto porque la música cristiana hoy día ha sufrido una evolución, desde luego. Ha sufrido una evolución que inició en los años 90,
apegada hacia los 2000, en donde empezó un movimiento de alabanza y adoración por diferentes hombres y mujeres de Dios, hermanos, que con su talento, con su voz, pero sobre todo con la unción. Cuando hablo de unción me estoy refiriendo a esa parte sensible de su espíritu de poder ministrar a Dios y hacer que otros entrasen en ese ambiente de ministración a Dios. Entonces, ha sufrido una evolución de tal manera que con el tiempo, con lo que inició como una renovación en la alabanza, una renovación en las formas, en los ritmos, en la forma de poder expresarle a Dios, ha ido pasando el tiempo y podemos decir que llegó a un punto muy a su cenit, a un punto muy alto en donde había hermanos Centro, Sudamérica, Centroamérica, muy destacados en este movimiento o en esta renovación de la alabanza y la adoración, y que de alguna manera las iglesias empezaron a escuchar estos cantos porque empezaron a profesionalizarse. Hermanos que salieron del mundo, que fueron alcanzados por el Señor y que de alguna manera ya ellos venían del mundo musical, ellos ya venían trabajando de forma profesional en el ámbito secular, con cantantes, en grupos musicales, etc. Y entonces, pero ya venían con una formación musical, ya venían con un conocimiento de instrumentos, de toda una formación, inclusive muchos académica en el ámbito musical, que por supuesto eso les llevó a ser profesionales, y con esta entrega al Señor, con este corazón renovado, con este nuevo nacimiento, y sus dones, o bien lo que ellos venían haciendo, empezaron a ministrar a Dios y a querer rendir a los pies del Señor su conocimiento, sus dones, todo lo que venían haciendo en el mundo, pero ahora en el ámbito cristiano. Y no es malo, no es que esto sea malo. De hecho, vino a contribuir mucho en la música cristiana, porque la música cristiana cambió de los coros y de los himnos que se acostumbraban, que no es malo tampoco entonarlos hoy día, no en absoluto, al contrario, pero esto vino a introducir a la iglesia a un cambio en donde fue, por supuesto, la juventud fue alcanzada, empezó a haber ritmos con letra cristiana, por supuesto, que empezó a permear en la juventud, y empezó a haber un alcance mayor, una expansión mayor del evangelio a través de la música. Entonces, el que estos hermanos, gente que algunos eran figuras conocidas del ámbito secular, al entregar su vida a Cristo, empezaban ahora a cantarle a Dios, a ministrarle a Cristo, con su voz, con su talento, con su profesionalismo. Empezaron a hacer música cristiana, música para pregonar el Evangelio, y por supuesto empezó a haber producciones musicales de mayor calidad, muy profesionales, y empezaron a darse casas productoras cristianas que empezaban a producir a otros hermanas que tenían talento, que tenían el don y que tenían el corazón y el deseo y las ganas de alabar y de adorar a Dios, darle la gloria a Él, y de alguna manera se empezó a extender y se empezó a multiplicar. Esto ya para los 2000, y empezó a tomar mayor fuerza y mayor fuerza. Y posteriormente empezaron a haber conciertos de música cristiana, en donde creo que empezó a haber ya el darse cuenta
muchos productores de música empezaron a darse cuenta que había un mercado ahí abierto, un mercado grande el cual se podía explotar. Aquí el punto, hermanos amigos, es que la música, cuando alabamos a Dios, cuando adoramos a Dios, el propósito es darle la honra, el reconocimiento, la gloria a Él. Y por supuesto que en cualquier ámbito, como lo mencioné, se puede dar una combinación del corazón con el ego, pero el ámbito musical, de alguna manera, permea más en ello, permea más en los hermanos, hermanas o personas que están en el ámbito musical y que de alguna manera, a través de su don, a través de su talento, tienen o captan la atención de las masas. Y eso, el reconocimiento, el que a uno le digan, lo haces muy bien, cantas muy bien, tienes una voz fantástica, tu grupo es fantástico, la música que tocas es grandiosa, eso le debe de agradar mucho a Dios, seguramente los ángeles están gozando con lo que acaban de interpretar, etcétera. Entonces esto, de alguna manera, hermanos amigos, sí puede traerle a la persona, puede traerle al grupo, puede traerle al hermano, a la hermana, puede traer un conflicto y puede provocar justamente algo que posiblemente ni siquiera estaba ahí. Un ego, una altivez, un orgullo, la fama, el reconocimiento, que esto es algo que de alguna manera eh, son elementos que el enemigo puede utilizar a su favor y que poco a poco, como lo dice la escritura, son las pequeñas zorras que entran en las viñas sin darnos cuenta. Y eso puede pasar en cualquier ministerio, en cualquier ámbito, en cualquier servicio, de cualquier índole. Pero ahorita estamos tocando el área musical, la alabanza y la adoración. Y cuando empieza a ver en este movimiento de alabanza y adoración, empieza a ver conciertos, empieza a ver masivos, empieza a haber reuniones en donde se buscaba compartir el Evangelio, pregonar la palabra de Dios, pero para que hubiera un tiempo de alabanza y adoración se buscaba entonces ya a estos hermanos, hermanas, ya que tenían un cierto reconocimiento en el ámbito cristiano, que ya habían grabado ciertas producciones, que ya tenían un cierto nombre, una cierta fama, lo vamos a decir así, dentro del ámbito cristiano. Y entonces por supuesto que eso motivaba o motiva a que se acuda a un lugar. Muchas veces se va a una conferencia, a una serie de enseñanzas o de conciertos cristianos por los grupos que van a estar ahí, por los, voy a expresarlo así, los cantantes. No quiero usar el término levita ni salmista porque en realidad entendamos que eso es algo del antiguo pacto. Y eso ha cambiado radicalmente y sobre todo porque la esencia ha cambiado. Tremendamente ha cambiado, hermanos. El punto es que nosotros tenemos que darnos cuenta que las cosas de Dios son santas. Las cosas de Dios son apartadas. Las cosas de Dios son diferentes a las cosas del mundo. Y muchas veces hacemos o podemos llevar a cabo las cosas de Dios, el servicio a Dios, con una mente empresarial, con una mente del mundo, con unas formas y estilos que se usan a las usanzas del mundo, cuando en realidad tenemos nosotros que buscar el patrón bíblico, la guianza del Espíritu Santo de Dios y las formas de Dios, no las formas del mundo. Entonces, por supuesto que la música cristiana, al haber un auge, al haber
tantos hermanos, hermanas ávidos de poder tener en casa un disco, una una pieza musical de alabanza, de adoración de un hermano, una hermana, a la cual puede sentirse identificado, ministrado, y que de alguna manera, por supuesto, estamos de acuerdo en que si alguien que antes estaba en ese ámbito, en el ámbito musical, secularmente en el mundo, lo venía haciendo de forma profesional y conoce al Señor, entrega su vida a Cristo y quiere poner ese don al servicio a Dios, lo puede hacer. Por supuesto que sí. Y lo quiere hacer de esa misma manera, de esa forma profesional, en donde desde luego que hacer una producción musical no es barato. No es barato. Pero cambia el sentido, cambia el objetivo, cambia la forma. Porque normalmente en el ámbito musical, por supuesto que se hace por gusto, porque hay una pasión por la música, hay un gusto por la música, hay un gusto por un instrumento, por tocar instrumentos, por crear música, porque hay un gusto, hay un placer en entonar, en cantar, en plasmar las emociones y los sentimientos de las circunstancias y de los eventos que podemos vivir día a día. Pero por supuesto, secularmente hablando, el propósito entre todo ello es obtener una ganancia. El propósito es vender. El propósito es vivir de eso. Tener una ganancia. Hacer lo que me gusta. Hacerlo de forma profesional, que a otros les guste, que sea algo que valga la pena. Y que aparte pueda tener buenos dividendos, buena ganancia de ello. Secularmente eso es lo que se hace. Pero, ¿qué pasa cuando esto lo queremos trasladar al ámbito cristiano, al ámbito del Evangelio, cuando esto lo queremos trasladar a la Iglesia de Cristo? Cambian los valores, definitivamente cambian los valores, definitivamente el objetivo cambia, la forma cambia. Entonces, hasta donde podemos estar de acuerdo con los cantantes cristianos, con los hermanos y hermanas que de alguna manera son profesionales, invierten dinero en su preparación, en sus instrumentos, en los aparatos, el costo de luces, bocinas, amplificadores, mezcladores o mezcladoras, etcétera. No es barato, nada barato. Por supuesto que requiere una inversión fuerte, por supuesto que sí. Pero ahí es donde los hermanos, hermanas que se dedican a esto deben de poner en balanza, porque secularmente en el mundo se hacía por placer, por gusto, pero para obtener una ganancia, para vivir de ello. No solo por el placer de la música. Pero en la iglesia, en el ámbito cristiano, no puede ser lo mismo. Y me refiero a que está bien que produzcan música cristiana. Está bien, con la calidad que debe de ser digna de un hijo de Dios que busca alabar y adorar a Dios, y que hagan una producción musical con una casa productora y que se venda esa producción. Está bien. Cada uno de nosotros sabremos si lo compramos o no, si lo descargamos o no, y pagamos por ello. Por supuesto que sí. Y hasta ahí está bien. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta que se ha perdido el objetivo y que de alguna manera hemos olvidado que dentro de la Iglesia de Cristo, dentro del ámbito espiritual y el ámbito cristiano,
es un servicio. Servimos a Dios. Yo creo que cada uno de nosotros hemos con nuestros dones, talentos, lo que Dios nos ha dado, nos ha capacitado, a lo que nos ha llamado y al propósito que ha puesto en nuestras vidas, hemos servido por amor. Todos hemos servido en nuestra iglesia o estamos sirviendo en nuestra iglesia local por amor. No porque nos paguen, no porque nos den una retribución económica. Si la hay, qué bueno. Debe ser una ofrenda. Si hay hermanos que les dan un sueldo por lo que hacen dentro de la iglesia, gloria a Dios, qué bueno. Y si esa iglesia es pudiente y lo puede hacer, qué bueno, está bien. Hay un pasaje bíblico, lo voy a leer, porque es bueno que de alguna manera podamos nosotros fundamentar esto. Y por supuesto que no estamos en contra de que dentro de la iglesia pueda haber una bendición económica. Por supuesto que no es malo. Dice primera carta a Timoteo, capítulo 5, verso 18. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 18. Voy a leerlo. Dice de la siguiente manera. Lo voy a leer en la versión nueva traducción viviente. Dice así: pues la escritura dice: no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también: los que trabajan merecen recibir su salario. El obrero es digno de su salario. Entonces, de alguna manera, ciertamente el que sirvamos dentro de nuestra iglesia, reitero, y dije la palabra sirvamos, porque todo parte de un servicio. A menos de que en la iglesia local nos hayan llamado y nos hayan dicho: quiero emplearlo, hermano o hermana, y quiero darle un sueldo, eso cambia. Pero si no es así, normalmente nosotros cuando nos acercamos o nos llaman para llevar a cabo una labor, es un servicio. Lo hacemos por amor. No lo hacemos por dinero, no lo hacemos por ganancia. No lo hacemos para ver qué podemos sacar. Ni siquiera debemos de hacerlo por un reconocimiento, por fama, por orgullo, por altivez. Porque entonces nuestro corazón ya está mal. Porque entonces ya no hay bendición. Porque entonces ya no hay una intención correcta en nuestro corazón. Ya estamos pecando, es pecado. Servimos, pero por apariencia. Pero cuando hablamos de un servicio, quiere decir que no lo hacemos por ganancia, lo hacemos por amor a Dios, por amor a la obra, por amor a la iglesia, por amor a la palabra del Señor. Porque Dios es el que paga, y paga muy bien. Dios es el que da. Entonces, no es malo recibir una compensación económica. No es malo recibir de vez en cuando tal vez una ofrenda. No es malo. Está bien. Y de alguna manera, si somos llamados de tiempo completo, es porque vamos de tiempo completo, a colaborar dentro de nuestra iglesia local, y en donde hemos sido llamados, la iglesia va a ver por nosotros. El Señor va a ver por nosotros a través de la iglesia local. Porque vamos a trabajar de tiempo completo en la iglesia para el Señor, y Él suplirá todas nuestras necesidades. Pero este pasaje del obrero es digno su salario no es un pasaje que propiamente podamos usarlo para poder decir que todo entonces lo que hagamos debe de generar una ganancia. No, no es así. Y no es así porque lo cierto es que quiero leer otro pasaje, quiero leer algunos pasajes más en relación a qué hemos sido llamados como cuerpo de Cristo, como pueblo de Dios, como renacidos o nacidos de nuevo. Gálatas capítulo 5, verso 13. Gálatas capítulo 5, verso 13. Lo voy a leer en la versión nueva versión internacional. La nueva versión internacional dice de la siguiente manera: les hablo así, hermanos,
porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Sírvanse unos a otros por amor. Entonces, no es el único pasaje que habla de eso. Hay muchos pasajes que hablan acerca del servicio. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 9. Reitero, primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 9, dice de la siguiente manera. En efecto, nosotros somos colaboradores del servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Pero nos dice que la Escritura que somos colaboradores al servicio de Dios. El Señor Jesús, estando con sus discípulos, comenzó a lavar sus pies. Y de alguna manera, antes de que eso sucediera, ellos en su corazón se preguntaban, una vez que Él les decía que ya no iba a estar con ellos, se preguntaban entre ellos quién sería el mayor, quién iba a ser el líder, quién tomaría la cabeza una vez no estando el Señor. Y Jesús les lava los pies. Para lavar los pies tienes que postrarte. Para lavar los pies en la usanza de aquel tiempo judía, tenías que arrodillarte, quitar las sandalias o el calzado con tus manos y comenzar a lavar con una tinaja para quitar toda la tierra y la suciedad del desierto de estar caminando y posteriormente secarlo. Y entonces el Señor no solamente les da una muestra de servicio, sino de sencillez, de humildad, y les dice que el que quiera ser el mayor, el que quiera tomar el liderazgo, el que quiera ir al frente de todos, debe servir a todos primero. Debe ser el más servicial. Pero ¿qué estamos viendo hoy día? Hoy día vemos que los cantantes cristianos, que los hermanos y hermanas que se dedican al ministerio de la alabanza y de la adoración, se convierten en las estrellas. Se han convertido en el punto de atención en donde ahora parecen artistas. En donde la expresión servicio parece que no tuviera ninguna fuerza. En donde la expresión servir a los demás ha quedado a un lado, en donde se han vuelto, ha entrado una actitud de ego, de altivez, formidable, tremenda, que de ninguna manera refleja ni el Evangelio, ni el amor de Dios, ni la gracia de Dios, ni la misericordia de Dios, sino que todo lo contrario. Parece ser más bien una copia de lo que hacen en el mundo, de los artistas del mundo, de las actitudes de los grupos del mundo, son los que se han trasladado entonces a la iglesia de Cristo, en donde se han vuelto los cantantes de música cristiana como las estrellas, como los ungidos, como los únicos, como los que deben de tener un trato especial, porque son los que llevan la alabanza y la adoración, los únicos que pueden llevarnos a conectarnos con Dios. Pero déjenme decirle, hermanos amigos, que si analizamos nosotros muchas de las letras de estos cantos cristianos, ni siquiera tienen teología, ni siquiera tienen palabra, ni siquiera tienen profundidad. A veces solo son repeticiones de una palabra o dos.
en donde se ha hecho a un lado el nombre de Dios, el nombre de Cristo, ni siquiera se menciona. Parecen más bien canciones románticas, en donde se habla del amor de Dios y del amor de Dios y de cómo Dios me amó a mí, a mí, a mí, al hombre, al hombre, al hombre, al hombre. Dan pena porque no tienen nada de teología, no tienen nada de Biblia y parecen más bien canciones del mundo. Pero no solamente es eso, que muchas de esas canciones, no digo que todas, pero muchas de esas canciones, de esos cantos que se cantan en las iglesias, tienen este corte humanista, tienen este corte de amor, en donde tiene esta esencia de romanticismo entre Dios y el hombre, en donde expresa que Dios se va a morir sin nosotros, en donde ¿qué va a ser Cristo sin nosotros? Porque la razón de todo somos nosotros los hombres, el ser humano. ¿Qué está pasando? ¿Qué hay en la mente? ¿Qué hay en el corazón? Y entonces ahora, al ser las estrellas, estos grupos y cantantes cristianos no solamente venden sus producciones, sus descargas, sino que ahora se promueven en conciertos cristianos, se promueven en eventos cristianos con predicadores conocidos, donde se cobran las entradas o se cobran los conciertos de tal manera que no distan mucho de los costos de un concierto del mundo, de los cantantes seculares. Y entonces vemos un problema mayor ya, en donde todo cuesta, porque como todo tiene una gran producción, porque ya hay luces, porque hay plataformas, porque hay un staff, porque hay un floor manager, porque hay televisión, porque hay internet, porque hay redes sociales, hay un manejo de redes sociales, hay una promoción, una distribución. ¿Qué está pasando? ¿Dónde quedó el servicio? ¿Dónde quedó el amor a Dios? ¿Cuál es el propósito entonces? ¿Para qué lo están haciendo? ¿O para qué lo estamos haciendo? Hay un pasaje en primera carta de Timoteo, capítulo 6. Aleluya. Verso 10. Eso nos puede dar cierta luz. Primera carta de Timoteo, capítulo 6, verso 10. Quisiera leerlo. Yo le suplico, hermano amigo, que si usted está en casa y tiene su Biblia, bueno, lea todo el capítulo, para que pueda ver el contexto de dónde viene esto. Pero dice así el verso 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Como lo dije hace un rato, no está mal que los que se han profesionalizado y que de alguna manera hacen una producción y ya están con una casa productora, etcétera, graben y vendan sus producciones, sus discos, sus canciones. Está bien. Cada quien decidirá si lo compra o no, si lo paga o no. Sin embargo, cuando nos damos cuenta de estos grupos y cantantes famosos de renombre, que a veces muchos de ellos ya están firmados con disqueras muy conocidas como Sony y otras, y estos hermanos, hermanas, que cobran por todo, que ya cobran en dólares, y que hay que pagar todo. Si los invitamos a nuestra iglesia, hay que costear todo: pasajes de avión, hospedaje,
de 5 estrellas, obviamente, alimentos, buenos alimentos, no cualquier comida. Independientemente es un pago, independientemente de todo ello, hay que darles el pago por sus honorarios, por sus servicios. Más bien sus honorarios, hay que darles sus honorarios por el servicio que prestaron. Cuando la Biblia nos habla del amor al dinero, la palabra en su original griego que se utiliza ahí, amor al dinero, es la palabra, filarguria. Filarguria. Fil o fila viene de filos, amor. Y reguriam viene de la palabra, auguria, viene de la palabra lujuria. Entonces, esto muchas veces se traduce como avaricia o codicia. La codicia, por supuesto, es cuando se carece de algo, cuando no se tiene y alguien más lo tiene y yo quiero tener lo que él tiene. Yo no lo tengo, pero él sí lo tiene. Codicio lo que él tiene. La codicia es un ámbito de necesidad. Se da en el ámbito en donde yo no lo tengo. Pero la avaricia se da en el ámbito de cuando yo tengo y quiero más. O sea, ya no tengo necesidad, pero quiero más. Entonces, la filarguria, ese amor al dinero. Cuando digo que está bien que hagan sus producciones y las cobren, no está mal que reciban una retribución, un pago o una ganancia por las cosas que hacen, que producen los hermanos o hermanas que se dedican a la música. Está bien. Pero hasta ahí. Cuando todo lo que se hace por dinero, es filarguria. Entonces ya todo se cobra. Todo se cobra. Inclusive, no solamente es el cobrar por una presentación, por acudir a una noche de alabanza, a una noche de adoración o una serie de eventos en donde son 2, 3 días, en donde va a haber enseñanzas, no solamente es un concierto, sino es un congreso. Y pido el pago por esos días que vamos a estar ahí o que voy a estar ahí, los cantantes cristianos, sino que también es la venta de todo, de su mercancía, pero aparte de eso, obtener ganancia de las redes sociales, obtener ganancia inclusive de aquí de YouTube, y monetizar inclusive el canal para poder obtener más ganancia. Eso es filarguria, es amor al dinero. Y la pregunta es, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué entonces se está pregonando un evangelio en la música? Se están pregonando canciones cristianas. ¿Con qué propósito? ¿Para quién es? ¿Para Dios? ¿O para ellos? ¿O para nosotros? ¿Es para el hombre o es para Dios? ¿Es para glorificar al hombre o para glorificar a Dios? ¿Es para exaltar al hombre o para exaltar a Dios? ¿Es para que tenga Dios el reconocimiento o que el reconocimiento lo tenga el artista cristiano? ¿Para qué se está haciendo? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el objetivo? ¿Adorar a Dios? ¿Darle gloria, honra, reconocimiento? ¿O bien obtener ganancia a cualquier costa? A costa de todo, obtener ganancia, siempre ganar, obtener más. El argumento de estos hermanos, hermanas, es que, bueno, es para tener una buena producción. Es para hacer algo profesional, de calidad. Graben su música y véndanla y ya. No cobren por ir a una iglesia, no cobren por ir a un evento.
¿Dónde está el servicio? ¿Dónde está el amor a Dios? Es que cuesta. Sí, por supuesto que cuesta. Todo cuesta. Pero ¿dónde está la fe en Dios? ¿Dónde está el que Dios suple? ¿Dónde está la confianza en Dios? ¿Dónde? ¿Para qué se está haciendo? ¿Para quién es esa alabanza? ¿Cuál es el propósito de esos cantos cristianos? ¿Cuál es el propósito de una nueva producción musical cristiana? ¿Para qué? ¿Para qué el concierto? ¿Para qué el evento? ¿Para promover? ¿Para vender más? ¿Para tener más reconocimiento, más fama? ¿Para el ego? ¿O para que el nombre de Dios sea reconocido? Para que Dios se exalte, para que Dios se glorifique, para que el Evangelio se extienda. Hay una línea muy delgada, pero se está borrando esa línea y se ha introducido el mundo en la iglesia. Hemos trasladado los métodos, las formas y los usos del mundo a la iglesia. Y la música cristiana ya no es un ministerio. Eso hay que entenderlo bien. Es un ministerio, no una industria musical. Si se ve como una industria musical, mejor hay que regresarse al mundo. Mejor hay que dedicarse a otra cosa. Si se hace por ganancia, si se hace para sustentarnos, para tener un estilo de vida bueno, el Evangelio no es la puerta. Cristo no es la plataforma. No lo es. Porque en el ámbito cristiano, da de gracia lo que de gracia has recibido. Y no estoy diciendo que se regale todo, no. Pero se ha sobrepasado, hay un abuso. Hay un abuso. Todo es filarguria, lujuria por el dinero, amor por el dinero. No es malo tener dinero, no es malo ser bendecido, no es malo que haya prosperidad. Por supuesto que no. Pero esto ya es enfermizo. Es lamentable, es vergonzoso el que se cobre por todo. Por todo. Y mucha responsabilidad y culpa lo tiene el mismo pueblo de Dios por elevar a estas personas a figuras inalcanzables, a volverlas estrellas. ¿Para qué se está haciendo la música? ¿Cuál es el propósito? Glorificar a Dios, que se extienda el Evangelio, que otros sean salvos, u obtener ganancia y vivir de ello. Es una buena pregunta que debemos hacernos. Porque eso va a ser la diferencia entre agradar a Dios o estar pecando. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Y hay una línea muy delgada en donde debemos nosotros, como creyentes, decidir por dónde vamos a caminar. ¿Y qué le vamos a dar a Dios? ¿Con qué corazón le estamos dando a Dios? ¿Cómo estamos ministrando? ¿Cuál es el propósito? ¿El yo o Cristo? ¿El yo o la gloria a Dios? Hay que reflexionar. Hay que pensarlo muy bien para no incurrir en pecado. Y nosotros como creyentes debemos también darnos cuenta lo que está pasando. Son tiempos difíciles, son tiempos duros. Hay apostasía dentro de la iglesia, por supuesto.
Debemos tener cuidado con la música, aún la música cristiana. Esta es la reflexión que hemos querido traer en esta ocasión. Les agradezco mucho el favor de su atención. Mi nombre es Sergio Pérez. Si usted tiene alguna duda, quiere comentar algo respecto a la enseñanza del día de hoy, o tiene duda de la escritura, algunas dudas acerca de la escritura del texto sagrado y quiere que abordemos un tema, escríbanos aquí en la caja de comentarios, en el chat, y con gusto lo abordaremos aquí en Al Abrigo de Su Gracia. Les agradezco el favor de su atención. Reitero, mi nombre es Sergio Pérez desde Ciudad de México, enviando un abrazo muy fuerte a todos los hermanos y amigos que han estado conectados y que siguen esta plataforma en este canal. Que Dios les bendiga mucho. Nos vemos en la próxima y preguntémonos, o hay que preguntarnos, ¿para qué estamos haciendo las cosas? ¿Y para quién? Que Dios les bendiga. Hasta pronto.